años, asmática que tuvo su menarca a los 16 años, inicio de la vida sexual a los 16 años también, o antecedentes de 3 partos, de 3 gestas, 2 partos y un aborto, con un ultrasonido que refiere a un embarazo de 12 semanas. El motivo de consulta fue dolor en hipogastrio de leve intensidad. HTV no se cree, no sé a qué se refería, me imagino que al tacto vaginal. Hemorragia transvaginal. Hemorragia transvaginal, perdón. ¿Ven la pantalla completa o de presentación? La presentación. Bueno, yo la voy a dejar así. Presión normal, frecuencia cardíaca en 120, genitales externos de aspecto y configuración normal, leucorrea fétida. El tacto vaginal se palpa induración en la parte posterior del tercio medio e inferior de la vagina, dolorosa, cuello central corto con arquitectura totalmente deformada, permeable a un dedo, friable, fondos de sacos libres, anexos no palpables, útero aumentado de tamaño de 7 centímetros por encima de la sínfisis pubiana. Superficie irregular. A la especuloscopía, cuello uterino deformado, de superficies irregulares, lesión exofítica con esfacelación del tejido friable, fétido y sangrante. Se palpa tumoración anterior de consistencia dura, superficie irregular de aproximadamente 5 por 4 centímetros. Parametrios libres. Luego se palpa tumoración irregular dolorosa en parametrio izquierdo, que no alcanza la pared pélvica. Reportes un carcinoma de células en vidrio esmerilado o glassy cell carcinoma. Etapa clínica 2B. Entonces podemos ver la especuloscopía, la tomografía en corte axial y la tomografía en el corte sagital con el embarazo acá. Yo no sé cómo se animaron a hacer la tomografía, pero bueno, y con la masa en el cervix acá. La patología y las preguntas que entonces vamos a comenzar y nos vamos a ir turnando una persona con cada pregunta. Bueno, la primera pregunta, ¿o ibas a dirigir? No, la primera de él, si quiere, frecuencia de la asociación entre embarazo y cáncer. Bueno, lo que se dice es que en el embarazo, por ejemplo, en cáncer, puede ser de 0.2 a 0.8 por cada 1000 embarazos, la presencia de embarazo y cáncer. Cuando hablando específicamente de cáncer de mama, que era otra de las preguntas, se podía presentar 1 en 1000 casos y embarazo y cáncer de cervix sería 1 en 10,000 aproximadamente, según lo que yo encontré. Sí, exacto. Ahorita están viendo el PowerPoint o el Word. El PowerPoint. PowerPoint. Ahora el Word. Sí. Entonces, lo que hablaba la doctora, dependiendo de la epidemiología que uno revise, aproximadamente el 3% de las mujeres diagnosticadas en el contexto de cáncer de cervix están embarazadas durante o en el posparto, y la mitad de estos casos se diagnostican durante el embarazo. Ahora, la segunda que hablaba bueno, como todo esto depende mucho de la serie de casos que uno revise. Esta es una serie de casos de Estados Unidos que analizaba 4,000 embarazos aproximadamente del año 91 a 4 millones, perdón, de embarazos del año 91 al 99, me parece. Entonces podemos ver la tasa de cánceres por cada 1,000 embarazos. Podemos ver que quizás la más alta la representa el cáncer
de mama con 0.1 casos por 1000, seguido de tiroides y seguido de cervix, que es mucho más bajo comparado con el de mama, ¿verdad? Que es menos de un paciente por 1000. Entonces, Karin, si quiere, siga con la frecuencia de HPV en el embarazo, cuanto a la incidencia. Ok, bueno, entonces, entre el 1 y el 3% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello uterino están embarazadas o en el posparto en el momento del diagnóstico. Estudios recientes, yo encontré que va la incidencia desde el 5% hasta el 80%. Y que las mujeres que tienen menos de 26 años tienen un mayor riesgo de tener HPV. Sí, sí, así es. Eso depende mucho de donde uno vaya revisando, que donde yo encontré es de 5 al 65%. Había un estudio realizado en China que fue prospectivo, entonces agarraron todas las pacientes que estaban embarazadas y que deseaban terminar el embarazo en un hospital universitario, 103 pacientes, y al menos en ese hospital se identificó un 39.3 de positividad para todos los embarazos y eran cepas de alto riesgo, ¿verdad? Entonces sí es a tener en cuenta. Entonces la próxima pregunta, Pedro, era hacer un cuadro con las principales características epidemiológicas, edad, paridad de las pacientes con cáncer cervicouterino. Sí, yo lo que encontré es que entre las características, pues dependía cuántas semanas estaba de embarazo la paciente. Entonces, decía que lo dividía menor de 20 semanas y mayor de 20 semanas. Entonces, eso era lo que había que tomar en cuenta en el momento de diagnosticar a los pacientes. Y la edad, pues, varía, porque pues yo lo que encontré es más o menos una media de 35 años de edad, y que ahí era donde se diagnosticaban estas pacientes. Y la paridad, pues, decía que más o menos ya, más o menos al segundo o tercer embarazo, pues era donde se miraba ya en eso. Yo encontré que eran Ujú. 34 años de promedio. Y sí, entre el segundo y tercer embarazo, pero que a mayor paridad, mayor riesgo. Y yo no sé si estaba ahí también metido, pero encontré que que lo de las parejas sexuales, 3 o más, daban mayor riesgo. Sí, depende mucho donde uno busque. Yo también, los casos que encontré eran con una mediana de 34 años y la mayoría se detectaban durante el segundo trimestre, no durante el primer trimestre. Entonces, la siguiente pregunta, los desafíos médicos, psicológicos y éticos, esta tiende, es una pregunta más abierta en cuanto a discusión. No sé si querés comenzar a discutir, Mario. Pues, o sea, con el cáncer de cervix, ESMO en el 2012, si no estoy mal, o 13, publicó su guía, o sea, publicó su guía de tumores asociados, o sea, tumores diagnosticados durante el embarazo y cuál debería ser la conducta, ¿verdad? O sea, cuál debería ser la conducta que debería guiar la terapia. Y pues como lo vamos a discutir más adelante en cómo se trata, generalmente se recomienda que si el diagnóstico se hace antes de las 20 semanas, dependiendo del tumor que sea y de la edad gestacional, en algunos está la sugerencia de diferir el embarazo, ¿verdad? Y aconsejar diferir el embarazo. Obviamente eso es como, no existen porque como generalmente los casos reportados son muy pocos, no da como la mayoría de recomendaciones son bajas, ¿verdad? Porque generalmente son reportes de casos o experiencias en centros hospitalarios y tampoco es como que el tratamiento, salvo por ejemplo las etapas localizadas, vaya a ser sumamente relevante, solo más o menos para ponerlo en contexto. Un paciente que hubiera decidido darle tratamiento en el caso
limitándonos al cervix, ¿verdad? En el caso de una paciente que en el cervix tenemos limitada, en el caso de que desee conservar el embarazo, el tratamiento quirúrgico y la radioterapia, por el área que se va a radiar, las opciones con quimioterapia que nos quedan nos dan un 50% de chance de tasa de respuesta y un 20% de chance de respuesta completa, salvo el beneficio de la terapia neoadyuvante que demostró que probablemente los estadios patológicos podían ser negativos podían negativizarse al momento de la cirugía, pero realmente esto es como bien discutido porque podría retrasar el avance, pero a diferencia de en mama, por ejemplo, en cervix lo único que, o sea, tanto las condiciones hormonales como las condiciones, ¿cómo se llama esto? Como las condiciones hormonales como las condiciones de inmunidad han demostrado que las pacientes a las que se les diagnostica sea de cervix probablemente estaban en estadio más avanzado durante el embarazo, pero no que el propio embarazo haga que la enfermedad se vuelva más agresiva o que la enfermedad crezca desmesuradamente, ¿verdad? Pero sí esa brecha de la diferencia entre un tratamiento que puede ser curativo o un tratamiento que se puede convertir en paliativo. Entonces, en cualquiera, independientemente del tratamiento, o sea, ¿qué desafíos se enfrenta al tratar a un paciente, por ejemplo, con cáncer de cervix? Pues los médicos es que independientemente del tratamiento que se utilice, el riesgo de pérdida siempre va a existir, independientemente de cuál se utilice, ¿verdad? Aunque si bien es mínimo y va a depender del trimestre, siempre puede ocurrir. Entonces, el primer desafío médico es explicarle a la paciente, ¿verdad? Y la otra cosa que sugieren los equipos multidisciplinarios de varios centros es involucrar a la paciente, ¿verdad? Porque al final nuestro deber como médicos también es escuchar lo que el paciente quiere, ¿verdad? Tratar de buscar tratar de buscar el apoyo, por ejemplo, entre las múltiples disciplinas como el ginecobstetra, el cirujano, el radioterapeuta, el obstetra, cirujano, oncólogo, y entre todos respetando lo que la paciente decida, ¿verdad? Ofrecer el mejor tratamiento. Obviamente, por ejemplo, también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el entorno tanto psicológico como social de la paciente, por ejemplo, a qué religión pertenece, en qué momento, por ejemplo, también para los principios éticos del mismo médico, por ejemplo, sugerir una pérdida puede ser, en qué momento, por ejemplo, puede contrariar tanto la psique del médico tratante como los aspectos éticos del mismo médico, ¿verdad? Pero pues básicamente, tal vez como haciendo un resumen de todo esto, el desafío creo que primero es explicarle, ¿verdad? Independientemente de lo que pase, el riesgo de pérdida, pues igual va a existir. Y en el caso de tratamiento, aunque el riesgo es mínimo, sopesar, por ejemplo, que la enfermedad avance versus que el producto, por ejemplo, tenga algún daño al momento del nacimiento, ¿verdad? Y pues al final parte también del desafío es respetar la decisión, habiéndole explicado cuáles son las posibles consecuencias, cuáles son, o sea, a lo que se pueda abordar, tratarle de explicar que la paciente pues tome la decisión en conjunto con el equipo médico. Sí, en cuanto a eso también, pues en la Sociedad Europea en el 2013 hicieron como pasaron una encuesta en cuanto a ginecólogos, oncólogos y ginecólogos generales que trataban a este tipo de pacientes. Y lo que se vio es que el 44% de los ginecólogos respondió que le ofrecería a la paciente terminar el embarazo y el 33% decía que no le ofrecería quimioterapia a la paciente. Entonces, esto es como un desafío para nosotros como oncólogos médicos, ¿verdad? Porque sobre todo, digamos, en países como Europa que no tienen las mismas características de las pacientes como acá, ¿verdad? Que son estadios más avanzados. Entonces, eso sí nos pone en el contexto
de qué es lo que mejor le podemos ofrecer a la paciente. Yo lo, Que usted Dale, que- Pedro, dale. ¿Qué le yo lo que, dice, doctora? ¿Qué ¿Le damos mande? tratamiento o no? Digamos, esa es como... La pregunta es si dice le usted a damos la paciente? tratamiento. Porque uno siempre dice hay que tomar en cuenta la decisión del paciente, pero los pacientes lo que le dicen es, ¿y usted qué me aconseja, doctor? Usted Sí, es es el lo que que... sabe y puede, y que ha Sí. estudiado oncología 3 años. Bueno, en realidad en el primer trimestre del embarazo, pues difícilmente se le ofrecería un tratamiento, ¿verdad? Pero se ha visto en algunos casos que, por ejemplo, si necesitan quimioterapia, dependiendo del estadio de la paciente, con cisplatina. ¿Usted qué hace en esta paciente? ¿Tiene cuánto de embarazo tiene? Tiene 12 semanas. 12 12 semanas. semanas, 12 no es en semanas. el segundo trimestre. Tiene una paciente de 28 años, con 2 hijos y un embarazo de 12 semanas. Ujú, Y una etapa 2B. 2B. ¿Qué le aconseja usted como doctora de esa paciente? Interrumpir el embarazo sopesando el riesgo-beneficio de la paciente, porque ella, ¿No le da pues, tratamiento? no. Ujú. ¿Sí o no? Sí. No le doy tratamiento. Si estamos en esa etapa donde tenemos que dar quimioterapia, yo en ese momento no se la ofrezco. Usted no le da. Em, Cari. Interrumpir el ok, embarazo. bueno, como es un estadio 2B, bueno, y usted dice que ella me pregunta a mí, bueno, doctora, ¿y usted qué piensa, verdad? Entonces, bueno, la verdad es que yo considero que se le debe de realizar una linfadenectomía porque hay que saber si es ganglios positivos o no. Entonces, aunque según este caso pareciera que no, y yo sí le ofrecería quimioterapia. Yo pienso que ella me diría que quiere conservar el embarazo, o sea, porque todo cambia, ¿verdad? Y en el caso de que ella sí quiera conservar el embarazo, pues yo le daría quimioterapia neoadyuvante en el embarazo, con paclitaxel cisplatino cada 3 semanas hasta que lo finalice. Yo sí le doy quimioterapia. Sí, digamos que en el contexto de que ese es el esquema que se ha visto que ha causado menos teratogenicidad, ¿verdad? Ya en el segundo trimestre, pues por eso es como el más indicado. Sí, adelante, vuelves. Dale, dale. Solo, doctor, fíjese que también yo lo que leí también es que como ya tenía 12 semanas, se podía dar chance de esperar 6 semanas, siempre intentando que la paciente llegue a la madurez fetal a las 20. Entonces decía que ya a las 20 semanas pues ya se le podría valorar tratamiento. Entonces mi opinión es esperar 6 semanas que madure el feto y ya darle tratamiento. Que depende, yo lo que, o sea, esta pregunta depende mucho de eso, pues si a mí me pregunta la paciente, yo le diría, bueno, ¿qué quiere? ¿Quiere el otro niño? Si quiere curar. Si se quiere curar, probablemente iniciar la quimiorradiación sea su mejor chance, ¿verdad? O hacerle la histerectomía, ¿verdad? Esa sería su mejor chance para hacer la disección ganglionar. Ahora, si ella me limita, por ejemplo, y me dice, no, mire, yo ya tengo 2, pero quiero el tercero, porque es mío, bueno, yo decido qué hacer con mi niño, pues probablemente esperar, porque como la paciente ya está en una etapa 2B, pues ya es una etapa avanzada, ¿verdad? Entonces, tal vez, como decía Pedro, esperar hasta dar la quimioterapia de la semana 20, sabiendo que va a tener una pobre respuesta y que probablemente no la va a ayudar de mucho. No va a tener un efecto sobre disminuir la carga tumoral, pero sí probablemente la progresión, que es lo que ha demostrado la NAT en cervix. Darle quimioterapia, ¿verdad? Hasta las 33 semanas. Sí, pero Sí. 2B ya no es quirúrgico, ¿verdad? 2B el tratamiento es quimiorradio. Ya no puedes operar un 2B. Bueno, de que se puede, pero no es conveniente porque de todas formas le tienes que dar radio. Ajá, o sea, eso me refería. O sea, Te porque vos le también aconsejarías. al niño, ¿cómo le va a sacar al niño de 12 semanas, no? Ujú.
¿Cuál le aconsejarías iniciar o no iniciar? Porque ella te va a decir, ¿y usted qué me recomienda, doctor? Por eso te digo, pero es que a ese punto es el que va el consejo ético. Yo le puedo dar el consejo médico, decirle, mire, mi chance es curarla. O sea, si usted lo que se quiere es curar usted, yo le doy quimioradio. ¿Verdad? Eso sería, porque usted está en una etapa curativa, probablemente si esto avanza, en algún momento no lo vamos a poder controlar y la muerte por el cáncer de cervix es fea y va a avanzar y no vamos a poder hacer nada, ¿verdad? Pero si ella me dice a mí, yo lo que quiero es el niño, doctor. Sí, También sí. me toca Por ahí ayudar. el punto es que podríamos perder a los dos, ¿verdad? Porque ¿En cuál? en el chance de que no se trate, digamos, porque siempre existe el riesgo de un aborto No, espera, pero espontáneo, usted ya dijo que no lo que trataba. no la trataría Sí, así. usted ya no puede revertir ahorita. Sí. Ok. No, por eso, yo sigo pensando, y aunque, por ejemplo, aunque suena redundante, que ahí lo que te limita la decisión es que quiere la señora, ¿verdad? Porque no les puede ofrecer lo que uno quiera. O sea, me dice quiero tener el niño, le doy tratamiento con NAT de la 20 semana a la 33 semana, explicándole que probablemente existe el riesgo que progrese, ¿verdad? Y si me dice, no, yo lo que quiero es estar viva para cuidar a mis otros dos hijos, pues, quimio Y mi horario Sí. Yo Igual, concuerdo con Mario. Yo le propondría también. terminar el embarazo y darle quimioradio. ya, entonces bueno, lo tratas de inmediato, vos esperas que termine el embarazo. No, yo le propondría terminar el embarazo y darle quimioradio. Ah, ya. Pues esa es la otra pregunta. ¿Y aquí en Guate qué está normado? Es ¿Existe el aborto terapéutico o no existe? el existe. aborto, sí, No. sí. ¿Cómo? Sí. Ah, bueno, no, dale. O sea, era otra cosa. Sí, sí está regulado. Si es terapéutico, es legal. Que vaya en Eh, contra de la moralidad bueno, como todos seres humanos, todos somos diferentes, cada quien no, tenemos normas morales diferentes, pues sí, pero el aborto terapéutico sí ¿Y no quién es determina un ilegal. aborto terapéutico? Eso sí, no sé, supongo yo que el médico y un abogado. está Es en el el INASIF, artículo ¿no? 137. Aquí lo tengo. Entonces, si ¿Qué quieres, se dice? lo Sí, Artículo 137, aborto terapéutico. No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico, si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte del producto, de la concepción y con solo el fin de evitar un peligro debidamente establecido para la vida de la madre, después de agotados todos los medios científicos y técnicos. Fíjese que lo estaba platicando con mi papá y la verdad es que hay muchas lagunas sobre este artículo. Entonces, la verdad, y consideramos que este artículo lo dejan con tantas lagunas para que pues pueda, o sea, que puedan valerse de esas lagunas para escaparse de algún delito. O sea, no es como delito, pues, pero sino, en este caso, la mujer sí podría, con el consejo del médico y de otro médico, sí pueden poner fin al embarazo y el nombre sí es aborto terapéutico. Ujú. Y entonces aquí le voy a decir que es para que sigamos, tiene que ir al colegio de médicos, ¿verdad? Ese es como el organismo que el tribunal acepta para, para como el organismo colegiado para decidir un aborto terapéutico. Pero en la vida que vamos, ninguno, no se ha autorizado ninguno para estos cánceres, ¿no? Porque las mujeres con cáncer de cervix, pues tampoco es que lean la constitución de la república, ¿verdad? O que vayan a estar como pendientes de esa parte. Y segundo, por los mismos prejuicios médicos, ¿verdad? Entonces, ahí pues depende de la conciencia de cada quien. Porque yo también le daría tratamiento en cuanto pueda, porque a mí me interesa más bien que 2 niños tengan su mamá, que hayan 3 huérfanos. Y la otra cosa es de que,
Bueno, es que es como lo que decía Karin, ¿verdad? Que está abierto porque también el artículo estipula de que, o sea, pues es un aborto indirecto, pero realmente tampoco porque, o sea, también al final del artículo dice que no es punible ninguna práctica médica que trate de salvaguardar la vida de la madre. Entonces, darle quimio-radiación con el embarazo es algo que también se puede hacer, ¿verdad? Y que no es punible. Que eso es exactamente a lo que iba, ¿verdad? Porque en esos pacientes lo que uno hace es iniciarles. Porque ¿cuánto tiempo te va a tardar que el colegio de médicos te autorice a hacer un aborto? Meses. 12 semanas, van a llegar a las 16 y ya ni abortar va a poder, ¿verdad? Entonces, más bien lo que se hace es iniciar el tratamiento y afortunadamente o desafortunadamente el bebé se decide por sí mismo, ¿verdad? Más o menos como a las 5 días de radioterapia, el bebé se viene, ¿verdad? Y ahí se acabó la Y en naturaleza. el, digamos, en el mundo así real, fuera de todo lo legal, hay gente que sí propone el aborto previo a la quimiorradia, así como en estos casos. Sí, porque La no recomendación es, de ESMO es de que menos de 20 semanas, si vos consideras que es curable, le sugieras el aborto. Mira, y eso es como nuestra misión, es lo que calma mi conciencia, fíjate, Luis, porque es cuidar a la mamá, no sí, cuidar al bebé. Qué duro, ¿verdad? Pero así es. Doctor, ¿y usted ha sí. tenido casos como estos? O sea, ¿usted ha tratado casos así? Sí, más en el INCAN, ¿verdad? Ahí cada 6 meses le queda una embarazada con cáncer de cervix. Y esa es como la norma, ¿verdad? Ya esas como pláticas de la conciencia y no sé qué, ya no. Ahí vámonos con la quimio y la radio y ahí el O bebé sea, decide. no, o sea que ustedes, o sea, no lo mencionarían, sino que solo le dirían así como, le vamos a dar tratamiento y pues si se logra, bueno, y si no, no, algo así. Algo O así. si le dicen, mire, de plano se va a morir, ¿verdad? Pero es mejor que dos niños tengan a su mamá. Sí, así, ¿verdad? Que el chance de curarse es comenzándose a tratar lo más pronto. Y que pues va a perder a su bebé y no hay ninguna mujer que diga que no. Creo que solo una en el IX que tuvimos hace como 6 años que así decidió por su bebé, porque ella tenía como 24 semanas de embarazo. Ella no aceptó ni siquiera la quimio y ya cuando se resolvió con los de alto riesgo, como a las 36 semanas, se les empezó a dar maduración fetal y a la señora ya ni volvió, ¿verdad? Ya no volvió después del embarazo, porque seguramente ya le dio pecho al bebé y quién Y sabe era metastásico. qué pasó, ¿verdad? Pero así es. O sea, ¿ya no volvió de la anestesia o qué? No, ya no volvió a Onco. Ah, Ella, ella, ella tuvo su bebé, se fue a la casa y ya no volvió. mm. También ella decidió por nosotros. Pues adelante, Luz. Entonces, la siguiente pregunta, doctora Chalí, ¿por qué es difícil la estadificación clínica en estas pacientes? Porque es difícil la estadificación clínica porque, bueno, al inicio se le hace el Papa Nicolau y se evidencia si se evidencia pues que hay lesión a ese nivel y que es, o que hay presencia de células malignas, la colposcopía ya no se puede realizar, se realiza básicamente a las 12 semanas, hasta las 12 semanas se podría realizar. Entonces, entonces lo que se sugiere es que si hay si la resonancia magnética nos puede evidenciar los ganglios linfáticos. Entonces esa es una de los recursos que tenemos para estadificar previo a una biopsia, porque el riesgo de un aborto antes de las 12 semanas es muy alto. Por eso es la difícil de realizar esto. Yo coloqué que es difícil porque se trata de evitar la radiación ionizada en el feto
porque los cambios en el cuello uterino pueden estar dados en el embarazo, porque hay eversión del cuello uterino durante el embarazo que pudiesen sugerir que es cáncer, pero son cambios propios del embarazo. Y porque el tamaño del feto puede dificultar estadificar de manera, o sea, por palpación. Como recordamos lo que platicamos el día de ayer, que es por clínica, ¿verdad? Por palpación, la estadificación del cáncer de cervix, porque somos un país en vías de desarrollo, pues el feto y los movimientos del feto pueden dificultar estadificar a la paciente. Otra cosa que hace difícil la estadificación es que el que hace la colposcopía debe de ser una persona experta. Pero bueno, la verdad es que yo creo que eso ya nos vamos a la siguiente pregunta. Lo voy a dejar ahí. Sí, es exacto, por todos, como recordemos lo que dijo Karen, que todos los cambios que sufre el cervix, que la unión escamocolumnar se desplaza hacia afuera, entonces puede dar lugar a diagnósticos erróneos o estadificación errónea, incluso a la hora de hacer una citología, un Papa Nicolau en las embarazadas, pues tiene que ser un patólogo con experiencia en esto, porque los cambios propios de la unión escamocolumnar durante el embarazo, pues tienden a cambiar un poco la morfología de las células, que éstas sean malignas, ¿verdad? Y la siguiente, Pedro, ¿qué factores contribuyen a la agresividad de ese tumor durante el embarazo? Pues el propio embarazo dificulta ahí la toma de decisión, porque como habíamos explicado anteriormente, pues eso pues dificulta la toma de decisión, como hemos platicado anteriormente. Yo consideré esa la respuesta. La presencia de los ganglios linfáticos, ¿verdad? Esa es una de las cosas, y lo que se sugería era que, por ejemplo, se podía hacer los ganglios linfáticos por la paroscopía a partir de las 20 semanas. Yo lo que coloqué que contribuía a la agresividad de este tumor durante el embarazo es el estado de inmunosupresión. El embarazo siempre va a ser un estado de inmunosupresión en la paciente, y considero que todo estado de inmunosupresión hace que un cáncer sea más agresivo. Lo otro que coloqué es el no poder realizar una terapéutica más agresiva si se desea la conservación del embarazo, y el no poder administrar radioterapia si se desea conservar el embarazo. Aparte, lo otro es que el hecho de que no sabemos, en el caso de ella, pues ya tiene 2, pero es más agresivo el cáncer si hay una alta paridad. Sí, yo lo que encontré que es multifactorial por el estado inmune de la paciente, como decía Karin, la subestadificación que se puede también hacer, como decía la doctora Chalí, que no se pueden diferenciar adecuadamente los ganglios pélvicos para dar la estadificación, y no en todos lados se puede hacer la disección ganglionar como para estadificar y decidir a quién darle quimio neo o no. Ahora, Mario, en el tratamiento de etapa clínica 1 y 2. Pues en la etapa clínica 1, por ejemplo, o sea, se va dividiendo dependiendo del estadiaje y del tiempo en el que, va dependiendo del estadiaje y el tiempo en el que el paciente, de la gestacional, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, todos los que son 1A, entiéndase que son los menores de 5 milímetros, se puede considerar pues hacer la conización siempre y cuando no supere el de 1 centímetro, ¿verdad? Que era como la recomendación. Y como en el consenso que nos enseña Orellana, tanto como en ESMO, que también se recomienda que se haga que se pueda hacer a partir de las 20 semanas. Generalmente la tasa de que esto pueda pasar, de que pueda haber alguna complicación es mínima, pero siempre existe el riesgo igual de que haya pérdidas, eso se disminuye esperando el segundo trimestre.
Y en el caso pues de los estadios desde el 1B1 hasta el 1B2, siempre y cuando, ¿cómo se llama? La enfermedad siga localizada. También descartar con resonancia de que no haya habido, con resonancia magnética de que no haya presencia de enfermedad ganglionar. Y si la enfermedad está localizada, pues valorar igual la conización, ¿verdad? O la traquelectomía con un CERCLAV. Sí, 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 básicamente había un artículo, sí, es básicamente las guías de ESMO, pero era de otro lado que básicamente lo dividía en 1A, 1B, en base a si quería o no continuar con el embarazo. Si quería continuar, pues se posponía y se le hacían colposcopía cada cuatro semanas. Y así hasta el embarazo. Ahí dependiendo de lo que se encontraban, se podía hacer la histerectomía. De igual manera, si era 1B, lo dividían, pero sí, básicamente como lo dijo Mario, en La estadios otra bien cosa era tempranos. eso, ¿verdad? Ajá. Ahorita que vos dijiste que también, o sea, la otra sugerencia es eso, que es muy, o sea, que los estadios, o sea, todas las lesiones que son menores de 5 milímetros, si desea preservar el embarazo, también sugieren la Es vigilancia, una, ¿verdad? O sea, exactamente. Incluso había algunas lesiones de mm, estas que eran 1A1 que luego del embarazo y en realizar la colposcopía, pues resolvían con el embarazo. Probablemente el, el trauma y el propio paso del bebé por el canal vaginal probablemente pues las curaba si lo no, queremos ver sí, así. de hecho, como eso sí está, o sea, eso sí hay varios, o sea, bueno, hay como algunos reportes de casos en el que, por ejemplo, pacientes que fueron diagnosticadas con NIC3 previo a, o sea, durante el embarazo, casi el 50 al 70% disminuyen de nivel en el NIC, ¿verdad? Por lo mismo de los cambios que explicó Oriana que pueden pasar durante el embarazo, como que hay distorsión del núcleo celular, hay agrandamiento de las células, hay depósitos de sedimentos, los epitelios pueden cambiar en la zona de transición y puede haber cambio de la morfología celular sin necesidad de que sea malignidad, ¿verdad? Pero la otra cosa importante que también recomiendan es que, por ejemplo, en los pacientes en el que se les da tratamiento localizado, como realmente o lo que sugieren es de que si se va a hacer, por ejemplo, conización o se va a intentar hacer alguna intervención, que lo que ha demostrado que tiene menos riesgo en pérdida, ya que la paciente decidió tener el embarazo, es que la resección no debería superar, o sea, el borde no debería pasar por lo menos 1 centímetro, porque las conizaciones que superan, en este caso la lesión de que superan los 3 centímetros, tienen un riesgo mayor de pérdida, ¿verdad? Que eso es como el corte, 1 centímetro. Entonces, que a veces como no se puede estallar adecuadamente la profundidad por todos los cambios que hay a nivel del tejido cervical, 6 semanas después del embarazo, también aconsejan repetir la colposcopía o la citología, ¿verdad? Para saber que si sí se le dio tratamiento local, si se haya curado, ¿verdad? Sí, exactamente. Y de resaltar que en los estadios más avanzados como el 1B1, pues en estos ya podemos pensar que si la paciente tiene más de 20 semanas y si desea continuar, concluir el embarazo, se puede dar quimioterapia neoadyuvante con paclitaxel cisplatino a 135 y 75 cada 3 semanas, hasta 3 semanas antes de resolver el embarazo, que todo eso tiene que ser planeado con maduración pulmonar y con el neonatólogo y con el gineonco. Ahora, el tratamiento en los estadios 2 a 4, ¿a quién le tocaba? Doctora Chaní. Bueno, en cuanto a los esquemas de tratamiento que se habían hablado, pues en realidad lo que, como ya mencionaron, paclitaxel cisplatino solo se ha visto que no ha tenido mayores
no, mayores complicaciones. Básicamente dentro de los efectos que ha tenido son retrasos en el crecimiento uterino principalmente. Y si se comparan, digamos, bajo peso al nacer de las pacientes que tuvieron cáncer de cervix y que tuvieron tratamiento, no se ve diferencia significativa a las que no tuvieron cáncer. O sea, es el hecho del bajo peso al nacer, por ejemplo. Dentro de los esquemas como la ifosfamida está contraindicada por el daño renal que puede causar al feto. Esa era otra de los que mencionaban, y pues que la cirugía sería como diferida casi al final del embarazo, cuando ya sea viable el feto. Pero básicamente en quimioterapia esos son los esquemas como aprobados. Sí, exacto, del 2 al 4, pues si el paciente no desea, si desea continuar con el embarazo, no varía el tratamiento, es quimioterapia neoadyuvante. Sí varía el tratamiento posterior al embarazo y el pronóstico, ¿verdad? Entonces, solo voy a dejar de compartir. Ahí había un artículo que encontré por acá, ahorita lo voy a comenzar a compartir. Hacer condiciones también como, por ejemplo, la homicina de seguro, los alcaloides de la vinca también se han podido combinar con el cisplatino. No hay mucha diferencia tampoco en la tasa de respuesta entre el monodroga y, aunque es una traspolación a mama, pero la respuesta o sea, es similar generalmente a los taxanos, debido a que en la placenta hay una gran cantidad de glicoproteína P. Los taxanos son uno de los medicamentos que menos atraviesan la placenta, ¿verdad? Entonces también dar esquemas semanales disminuye la toxicidad de los pacientes e incluso ¿cómo se llama? Hay esquemas semanales de taxano platino, ¿verdad? Para disminuir la toxicidad. Pero, ¿qué ibas a ponerle? Que no encuentro la pantalla, aquí está. Solo mencionaba que si los pacientes tienen como bajo nivel de albúmina, puede haber un mayor ototoxicidad con el cisplatino. Entonces, si de plano lo regular son de escasos recursos, ¿verdad? Están la pobreza y la albúmina. Sí, este artículo me pareció interesante, que eran resultados en 40 pacientes. Era un estudio de casos y controles de 40 pacientes embarazadas y con cáncer cervicuterino. Y podemos ver la distribución de los pacientes que en trimestre y en estadio podemos ver que el grueso de los pacientes, pues la mayoría son en el segundo trimestre y son afortunadamente en estadio temprano. Y lo interesante es que comparaban la mortalidad comparado con sus pares no embarazadas. Entonces podemos ver que aunque sí había cierta diferencia, sí se separaban las curvas de Kaplan-Meier, no tenía significancia estadística. Entonces, con esta gráfica, pues podemos responder una de las siguientes preguntas que sigue, que al menos en este estudio, en los pacientes que tienen estadio temprano, no modifica la mortalidad de la madre, e incluso veían los resultados en los bebés. Entonces podemos, pues como vimos que la mayoría eran de primero y segundo semestre y en estadio 1, no hay mayor diferencia entre la edad gestacional, la edad en la que nacen. Bueno, evidentemente sí hay diferencia en cuanto a cesáreas, ¿verdad? Que la mayoría son en los que tienen cáncer. En malformaciones, pues no hay tampoco, evidentemente, porque la mayoría eran etapa clínica 1. Y Solo
Una duda es que se me fue el internet. Entonces, el tratamiento sería quimio con cisplatino a 50 miligramos metro cuadrado y paclitaxel a 135 miligramos metro cuadrado. 75. 135 y 75. Va, cada 3 semanas, ¿va? Y se da más o menos 4 ciclos, ¿no? Hasta 6 ciclos. 3 semanas antes de resolver el Hasta la embarazo. semana 33. Ah, ¿Cómo? 33. Hasta la semana 33. Se empieza. No, No, hombre. se termina. Empieza a la 30. Es que decir, se empieza a partir A de la las semana 20. 20, o sea, después del primer trimestre. Y hasta o sea, la recomendación es de que no se extienda la quimioterapia arriba de la semana 33, porque a partir de la semana 24 generalmente es cuando aparecen los embarazos pretérmino. Entonces, por eso la recomendación es que la quimioterapia solo se extienda a la semana 33. Como había dicho antes, igual esto es como bien, o sea, la quimioterapia neoadyuvante en cervix no ha probado que mejore la sobrevida global, por eso no es parte de la estrategia. Lo único es que sí ha sido significativo para obtener N negativos al momento de cuando, si se hace linfadenecto o para enfermedad adyacente, cuando previamente, por ejemplo, antes de ofrecer tratamiento quirúrgico, ¿cómo se llama? Los pacientes tienen hallazgos positivos. Entonces, pero la verdad es que la tasa de respuesta de la quimioterapia neoadyuvante para tener una respuesta completa es del 20%. Eso quiere decir que una de cada 5 a la que le des, pues probablemente se le quite. A las siguientes dos de esas, ¿cómo se llama? El 30% solo mantiene la enfermedad estable y el otro 50% progresa bajo la quimioterapia. Entonces tampoco es como que la quimioterapia vaya a salvar y vaya a hacer mucho. Sí. Está bien, gracias. Sí. La Yo no, siguiente. Ah, perdón, solo que hablaba de que la traquelectomía, el riesgo de la pérdida de un embarazo era de un 32%. Entonces, que hay como un cerclaje especial que se puede utilizar en lugar de la traquelectomía para disminuir el riesgo de la pérdida. ahora la siguiente, Karen, efectos de la quimio y radio en el cuerpo de la madre y el feto. Esa ya era hoja de trabajo 2, ¿no? Sí, O sea, no. bueno, el Bueno, efecto la pérdida, quiere perdón. decir que generalmente para obtener o sea, que generalmente para que se pueda encontrar algún tipo de que la radioterapia realmente llegue a provocar malformación o que la radioterapia en algún momento, por ejemplo, provoque una muerte fetal, generalmente es arriba de los 100 grays, pero que de hecho la sola exposición a los 2 grays de radioterapia del ciclo aumentan el riesgo de que los pacientes cursen con alguna deformidad. Eh, bueno, es que así lo encontré, pero dice, ¿cómo se llama esto? Retraso mental en los pacientes. Entonces, pues generalmente, aunque la radioterapia se ha usado en cervix, no, pero por ejemplo en mama se puede utilizar. La recomendación es de que que la radioterapia por lo mismo, y en la madre pues va a causar los mismos efectos que la radioterapia, en una paciente sin cáncer, ¿verdad? Sin embarazo. Pero por eso es de que debido a todo lo que puede causar la radioterapia a nivel fetal, que no se recomienda hasta después del embarazo. Sí. Y en cuanto a Sí, la quimioterapia, pues igual la pérdida del cabello se puede dar en el feto y la mielosupresión, igual que en la madre. sí, está reportado bastantes casos de neutropenia del recién nacido, luego del nacimiento. Y cabal, como decía Mario, hay varios estudios que han establecido que la dosis de seguridad sin efectos o con pocos efectos secundarios en el feto es de 0.05 grays y, pues no hay estudios, creo, al menos yo no encontré y no sería ético irradiar por edad gestacional para ver cuáles serían los resultados, pero como dijo el doctor Castro, que la mayoría que se les da quimioradio, pues tienen
tienden a sufrir un aborto espontáneo por las malformaciones y por la toxicidad que le causa al feto. La vía de resolución del embarazo, Pedro. Yo encontré que por el mismo el BPH y por el cuello uterino, toda resolución es por cesárea, por vía alta. Doctora Sí, Chalí. aunque estaba relacionado con una mayor tasa de sangrado, el hecho de hacer las histerectomías y el hecho de hacer las cesáreas. Estaba más relacionado con eso y que podría haber contaminación tumoral a nivel de la pared. Encontré yo que por eso en alguna también se podía preferir darle vía vaginal. Sí, como vimos en el estudio que mostré, la mayoría eran cesáreas, pero en los estadios tempranos, el 1A1 y 1A2 se puede proceder por vía vaginal y hay varios estudios donde no ha aumentado los primarios en el recién nacido. Ahora de 1B1 en adelante, pues ya se indica la cesárea. En el caso de nuestra paciente, como es 2B, pues ella si decidiera continuar su embarazo, sí sería de resolverlo por cesárea. Incluso hay varios casos reportados de cáncer escamoso en pulmón en el recién nacido varias semanas después y con exámenes genéticos que han demostrado que es del cervix de la mamá, ¿verdad? Incluso hay otros que había un caso reportado de un niño con escamoso en el hueso temporal, secundario a un parto vaginal, ¿verdad? Entonces, cuando ya son en estadios mayores a 1 a 2, pues ya se prefiere la resolución alta. Yo tengo una duda, esos que vos decís 1A, que nacieron por parto, por decirlo así, eran pacientes que no habían recibido tratamiento, así como conización, traquelectomía. Ay, O, fíjate que no decía, no revisé qué tipo de tratamiento habían recibido. O sea, los que tenían, los que habían tenido el primario en el bebé, en esos eran más de 1B1. Por eso es que se debe evitar ese riesgo. Ahora en los que son 1A1 y 1A2, pues no se ha visto, al menos sí, en donde yo busqué. por eso es que me surge la duda, porque uno no creo que encontremos a esos pacientes, al menos tal vez el gine, ¿va? Pero por eso me da duda, porque yo sí, como te digo, encontré que todo era cesárea, pero por eso me surgió la duda en lo que mencionaste. Sí, yo creo que sería más decisión del gine si lo hace por resolución baja o alta. Me imagino que todos prefieren las cesáreas por rapidez y por todo. Supongo yo que por eso la mayoría son así. Está bien, gracias. Y la 13, Mario, tratamiento de mujer con paridad satisfecha y sin paridad satisfecha. Entonces, probablemente, si tiene paridad satisfecha, pues la quimioradio, ¿verdad? O sea, bueno, va a depender es que no, de esta paciente, o si fuera el contexto de esta paciente, pero si tiene paridad satisfecha, si como estamos hablando del 2B, pero, pues quimiorradiación, ¿verdad? Y si, ¿cómo se llama? Y si todavía no tiene la paridad satisfecha y está en una etapa más temprana, pues probablemente el tratamiento localizado pues puede ser una opción, ¿verdad? Es una opción. Sí, exacto. Y el embarazo influye, perdón, en el pronóstico del cáncer de cuello uterino, doctora Chalín. Pues no, yo igual que la respuesta que tienes ahí, yo encontré que no Yo había también encontré que diferencia. no, que ni en la mortalidad ni en la morbilidad, salvo que generalmente pues era más difícil estudiarlos, pero que el estímulo, o sea que el estímulo del embarazo no influía en el desencadenante o sea, que no era un factor de mal pronóstico para el tumor. Sí, es la misma información. Y las características demográficas del carcinoma de células de Glassi, Pedro.
Pues decía que es la combinación de un cáncer adenoescamoso, entonces que es recordando que lo primero es escamoso y después sigue adenoma, entonces esta es la combinación de ambas, entonces lo que encontré que es un carcinoma adenoescamoso, que normalmente a veces había que descartar que el primario también fuera vagina por ser glándula, pero eso fue lo que encontré y que pues era, como digo, en frecuencia era como el tercero en aparecer. Sí, eso que representa, no es que sea una entidad aparte, porque si lo buscamos en las guías de la NCCN solo lo mencionan eh, en una línea nada más, pero sí representa el 1 al 2% en el cuello uterino y sí tiene la característica de que son más agresivos y que evolucionan de forma más rápida. Las consideraciones éticas en cáncer y embarazo, esa creo que ya la discutimos desde el principio. Y formula un plan de tratamiento para la paciente, Mario. Pues, quimioradio. Sí, y la otra. Iniciarla y ya Exacto. ves. Quimioradio o quimio neoadyuvante, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Yo puse que como tenemos el respaldo legal de que es aborto terapéutico, es terminar el embarazo y dar quimioradio. Y doctora Chalí, escriba un plan de tratamiento para una paciente con embarazo y cáncer metastásico pulmón. Sí, entonces la quimioterapia neoadyuvante, como ya se mencionó en las dosis Es que si es metastásico, ya no es neoadyuvante, doctor. Es paliativo. sí, Una es línea paliativo, paliativa. sí, es cierto, porque ya no la vamos a curar. También Sí, tuve. hasta las 3 semanas previos a terminar el embarazo. Y solamente entonces, en conclusión, a la paciente, pues depende de lo que la madre y el médico decidan, que como ya vimos aquí, pues le daríamos tratamiento pensando en, en la madre, no en el feto, ¿verdad? En conclusión. Sí, y si uno no se siente cómodo con eso, pues ya lo referís con otro, ¿verdad? No es tan, si va en contra de los principios de uno, pues ya lo puede referir con otro paciente. Bueno, pues ahí estuvo bien. Les quería decir que les voy a mandar un WhatsApp ahorita, porque el viernes tenemos una cena con Novartis a las 6:30, Montano de la zona 10. Si pueden o tienen algún compromiso. Sí, sí puedo. Sí, podemos. No tienen Sí, turno, doctor, está bien. ¿verdad? Entonces, les voy a mandar las diapos de lo que se va a hablar, que es una revisión de los estudios de Mona Lisa, ¿verdad? De los tres. Van muchas diapos, pero creo que por la diapos 30, ahí se acaba lo que vamos a ver el viernes, para que lo revisen y ya puedan contestar y participar activamente el viernes, ¿verdad? Entonces ahí Ok. estamos. Estuvo muy bien, Luis. Nos vamos a ir Perfecto. poniendo que dirija alguno de ustedes la discusión. Bueno, pues buenas noches. Buenas Feliz noches. noche. Feliz noche.